Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega especial. Hoy para revisar la situación del país, hablar de cómo está la clase obrera organizada, de las expectativas que se tienen de cara a procesos como la elección de la Corte Suprema de Justicia, el manejo del presupuesto en el 2023. Nos acompaña un respetado dirigente de la clase obrera organizada de Honduras, abogado, por cierto, de profesión, que nos va a permitir conocer puntos de vista de los trabajadores sobre la estructura judicial de nuestro país. Don José Luis Baquedano, qué gusto que nos acompañe. Feliz noche. Quiero arrancar con usted detallando sobre esta propuesta de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. En un momento difícil para el país, se plantea la unidad del pueblo hondureño, porque unidos somos mejores los hondureños y los hemos demostrado en los grandes acontecimientos del país, cuando viene la desgracia y hay unidad, hay solidaridad sin importar de quién se trata, de dónde viene y para dónde vamos. Qué gusto saludarlo, feliz noche. Muchas gracias y un gusto estar aquí en este set tan importante, con un tema tan importante y este programa que todo el mundo lo mira en el país. La gente está pendiente de los temas de interés nacional y básicamente es el tema de la Corte Suprema de Justicia, el tema del empleo, el desempleo. Son temas importantes, temas de interés nacional que al pueblo le interesan y el pueblo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar en los próximos días con el tema de la Corte Suprema de Justicia, que ya empezó el proceso con la autopostulación de los diferentes colegas que han tenido a bien postularse como candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Esto es un parámetro que nos va a dar qué es lo que nos avisora el futuro en el 2023, cómo se va a llevar a cabo este proceso, si va a haber negociación entre partidos, quién va a tener el control de la Corte Suprema de Justicia. Hay un montón de aristas que se van a manejar, pero en este momento el trabajo corresponde a la Junta Nominadora y nos parece que hasta este momento han hecho un buen trabajo y van a continuar, me imagino, con ese trabajo, haciendo un trabajo profesional, un trabajo técnico, un trabajo que dé rumbo y oriente al Congreso en un momento determinado cuando llegue esa nómina de los 45 diputados. Entonces, en este momento la responsabilidad está en la Junta Nominadora, depurar esa lista de los 180 y tantos abogados que se postularon. Van a quedar absolutamente nada más que 45, que son los que se va a enviar al Congreso, y de ese Congreso van a salir los 15 próximos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, que esperaríamos que ahí no se dé un manipuleo, un manoseo político de este proceso, porque se requiere de forma urgente, reforzar la institucionalidad, respetar la independencia de poderes y tener una Corte Suprema de Justicia que responda al interés del país y al interés del pueblo hondureño. No que tengamos una corte como la que hemos tenido hasta este momento, que desgraciadamente hay unos magistrados que todavía tienen valor de postularse después de 7 años, que no le han respondido al país, que no le han respondido al pueblo hondureño, que eran monigotes del que dirigía en un momento determinado el poder ejecutivo. Todo ese tipo de cosas es el trabajo que tiene que realizar la Junta Nominadora e ir depurando esa lista y dejar afuera pues los que no clasifican y algunos que están emparentados con funcionarios y todo ese tipo de cosas. Es el trabajo que le corresponde a esta Junta Nominadora. Tienen un trabajo arduo por delante. Me imagino que ya dentro de un mes o más tendrán ya depurada esa lista y preparada para enviarla en el mes de diciembre o antes al Congreso para que el Congreso empiece a hacer los cabildeos. Abogado Baquedano, ¿qué esperan como organizaciones obreras, como clase trabajadora que tienen sus representantes en la Junta Nominadora del próximo Poder Judicial? ¿Cuáles son los grandes retos que hay en materia de justicia que se deben cumplir a cabalidad y mejorar lo actuado hasta hoy por la Corte Suprema de Justicia que va en enero próximo? Las centrales obreras tienen 2 buenos representantes. La abogada María Elena Savillón, una profesional calificada, y el compañero Joel Almendares, que es el secretario general de la CUT, que son nuestros representantes ante la Junta Nominadora, que tienen un compromiso con la clase trabajadora, que tienen un compromiso con el país, que tienen un compromiso con el pueblo hondureño. ¿Qué esperaríamos nosotros? Un proceso limpio y transparente, que no sea un proceso manipulado, que no sea un proceso politizado. Requerimos de forma urgente esos cambios y esas
reformulaciones que se deben de hacer y todos esos aspectos que no se han podido manejar en la Corte Suprema de Justicia, en el campo laboral, en el campo nuestro, vemos juicios que llevan 5, 6, 7, 8, hasta 10 años y no hay un fallo ni a favor ni en contra. Se requiere que se retome todo eso. Hay una mora judicial pendiente, que yo creo que ya estos que están no lo van a poder resolver. Le va a tocar a los nuevos magistrados y magistradas tomar todos los temas que están ahí. Recalco, hay una cantidad de demandas de trabajadores del sector público como del sector privado esperando fallos favorables porque han sido despedidos o se les han vulnerado sus derechos al margen de lo que establece la ley. Esperaríamos una Corte Suprema de Justicia respondiendo a los intereses de un país, a los intereses del pueblo hondureño. Recalco, no hay intereses de grupo de poder, no respondiendo a intereses de partidos políticos o de cacicascos. Tiene que ser una Corte Suprema de Justicia independiente, porque son 3 poderes que son independientes, pero tienen que tener una interrelación, pero cada quien en su ámbito desarrollando el campo que le corresponde, el Ejecutivo, la administración del Estado, el Legislativo, la promulgación de leyes, y el Ejecutivo, el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia, que recalco, hasta este momento no hemos tenido esa justicia expedita. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en otros países se está juzgando a un montón de hondureños porque aquí no se les aplicó la ley y eso no puede seguirse dando porque quedamos entredichos, ¿verdad? Como que tenemos un sistema de justicia que es inoperante, que no funciona o que está cooptado o que responde a otros intereses que no son los intereses del país. ¿Cuál debe ser el actuar de la clase política? Al final son ellos los que toman las decisiones, en este caso por mayoría calificada. No se trata de una mayoría simple. Si vemos, abogado José Luis Baquedano, el antecedente que ocurrió con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, ¿cómo plantear esa elección de los 15 magistrados del Tribunal Máximo de Justicia del país sin que exista la injerencia y la presión externa? Es ahí el compromiso y la responsabilidad histórica que se tiene con el país. Yo creo que los políticos deben de ser sensatos y pensar, no generar una crisis allá en el mes de enero, que se vaya a hacer este proceso ya de la selección de los 45 o de los 15 magistrados o magistradas de esa lista de los 45, que se piense en función del país, no en interés de partidos políticos, no en interés de personas ni de grupos de poder. Esperaríamos, yo recalco, que no se dé un proceso viciado, que no se politice el proceso, que siga todo su curso, que lleguen al Congreso los mejores hombres y mujeres profesionales del derecho con capacidad y comprometidos con el país. Esperaríamos un proceso limpio, transparente, si los políticos tienen conciencia y tienen responsabilidad y están comprometidos con el país, porque si están pensando en sus intereses, vamos a tener una crisis y vamos a tener una Corte Suprema de Justicia manipulada por un poder del Estado o por los políticos en un momento determinado, que es lo que no se quiere, porque es lo que hemos tenido hasta este momento, una Corte Suprema de Justicia cooptada por un poder. Nos parece que ese sería otro error más que podían cometer los políticos si están pensando en tener una corte bajo su control, teniendo ahí sus peones que les hagan los mandados, como decimos en el pueblo. Requerimos de esa Corte Suprema de Justicia que garantice la aplicabilidad de la justicia para todos, sin distingos de ninguna naturaleza, sin sesgos políticos, y que a futuro pues se dé ese proceso que realmente genere confianza en la población y también que genere confianza a nivel de la comunidad internacional. ¿Qué dudas le genera hasta ahora el proceso a ustedes? Bueno, usted también que es abogado. Bueno, en primer lugar, los 89, 85 votos que se requieren no los tiene ningún partido, entonces ahí es donde viene el juego. Te doy, me das, si es que se va a hacer una alianza. O sea, entre 3 partidos. Ustedes sí tienen claro, abogado, que aquí deberán sentarse la dirigencia de Libre, la dirigencia del Partido Nacional y del Partido Liberal y hablar en función de país. Ojo, que no es que estamos descartando los otros partidos. El Partido Salvador de Honduras tiene sus diputados, igual pasa con la Democracia Cristiana y el mismo Partido Anticorrupción. Yo creo que debe haber un diálogo franco y sincero, un pacto entre todos los políticos que se sienten, que hagan un análisis de qué es lo que queremos, cuáles son las perspectivas que tenemos a futuro y así tener ese compromiso. Que no sea una elección, recalco, que sea sesgada, que sea manipulada.
desgraciadamente va a tener que haber negociaciones. Eso no lo podemos descartar porque, recalco, se requieren la mayoría calificada, que no la tiene ningún partido, y ahí es donde va a venir la negociación. Podría ser que se dé 5, que 5-5, yo voy a quedar al frente de la Corte Suprema de Justicia, cosas como esas que se van a dar, porque si no hay esa negociación, ningún partido va a prestar sus votos en el Congreso para que otro partido pueda cooptar completamente la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, vamos a caer ahí en manos de los políticos, que son los que al final de cuentas van a tomar la decisión en el Congreso, ya con las negociaciones que se puedan llevar o se estén llevando a cabo, porque tiene que, de cualquier manera se van a dar esas elecciones, esas negociaciones, porque no tiene ningún partido la posibilidad de tener esa mayoría calificada, entonces tienen que negociar. Y ve, José Luis, una clase política madura, consciente del momento que vive el país en este proceso electoral, o vamos a terminar como hemos visto estos últimos años, con acusaciones y contraacusaciones y señalamientos que nos lleven a seguir divididos. Yo creo que la crisis de lo que pasó con el golpe de Estado y lo que pasó cuando se dio la elección de la Corte que está ahora en funciones, eso generó una crisis. Esas son lecciones aprendidas que los políticos deberían de tomar en consideración, no volver a generar otra crisis en el país que genera tantos problemas al pueblo hondureño, porque al final de cuentas quien paga las consecuencias de cada crisis que son aquí sistemáticas en el país es el pueblo hondureño. Es el pueblo el que se ve en un momento determinado afectado. Esperaríamos esa madurez de los políticos que se puedan sentar a negociar y definir una Corte Suprema de Justicia que, recalco, que no responda de forma sesgada a uno u otro partido, que responda al país. Aquí todo el mundo quiere tener un pedazo del pastel porque tienen miedo, porque quieren que les hagan los mandados, porque no quieren que se les juzgue, cosas como esas que deberían de tomarlas muy en consideración. Los políticos en este momento deberían de tener esa madurez y ese compromiso con el pueblo hondureño, no estar pensando en sus intereses o en los intereses de grupos de poder, o tener control de un poder por parte de otro poder del Estado. Aquí se requiere una corte independiente, recalco, una corte independiente que no responda a los intereses de un partido o de un grupo de poder. Muy bien, está con nosotros el abogado José Luis Baquedano, dirigente obrero. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de las posiciones que tienen como trabajadores de lo que está pasando en Honduras y el mundo. Se anuncia una recesión histórica en todo el orbe y los índices de inflación en nuestro país cada día van hacia la alza. Ya regresamos. Ir evitando el tema de la migración, que cantidad de hondureños tienen que emigrar porque en Honduras no hay una oportunidad de empleo, todo se requiere. Seguimos al banquillo, está con nosotros don José Luis Baquedano. ¿Cómo visualiza el sector obrero el cierre del año? ¿Cómo estamos llegando en estos primeros meses de la administración Castro Sarmiento? Vemos una situación difícil en el país, producto de todo lo que dejaron los que ya se fueron, los que estuvieron al frente de la administración pública, que dejaron un caos en el país, una situación económica crítica, que al final de cuentas no se llevó a cabo esa inversión social que se requiere para garantizar bienestar al pueblo hondureño. Vemos un país en crisis, tenemos un gobierno que recién ha tomado la responsabilidad del Estado, que están viendo cómo poder solventar todos esos problemas sacando préstamos de diferentes bancos para poder financiar la administración pública. Aquí se requiere que todos esos fondos sean invertidos en el tema de salud, garantizar acceso a la seguridad, a la salud, acceso a la seguridad jurídica, acceso a la educación, a la seguridad social, que son factores importantes, inversión en infraestructura que se requiere de urgencia para generar empleo, porque cada día vemos que el sector informal tiende a ir creciendo y va decreciendo la formalidad, porque no hay generación de empleo. Se requiere que se generen condiciones adecuadas como ser la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la seguridad política en el país y una serie de aspectos que son fundamentales para incentivar que empresarios puedan venir a invertir en el país, porque si no hay inversión ni pública ni privada, no hay generación de empleo. ¿Estamos improvisando, José Luis? Pues el gobierno está en este momento en una situación difícil, desenredando todas esas marañas que dejó el gobierno anterior.
está en una situación difícil. Yo creo que el gobierno, en un momento determinado, va a tener que tomar todas las acciones necesarias y pertinentes para enfocar el rumbo de la administración a los mejores estadios que se puedan dar para tener mejor calidad de vida de todos los hondureños, manejando esa administración con toda la transparencia que se requiere, teniendo esa inversión social, teniendo inversión en el campo, en la ciudad, y así ir mitigando también el tema de la migración, porque si tenemos un país en crisis, la gente no encuentra empleo, la gente va al sector informal o en su defecto se va a migrar. La situación no es fácil para la administración de Xiomara en este momento. Es una situación difícil porque, recalco, le dejaron un caos al país, dejaron al país en quiebra. Desgraciadamente, los que estaban antes eran insaciables, no se medían, hicieron desastres en el país, dejaron comprometidos presupuestos, dejaron deudas, dejaron problemas como el tema de los hospitales, que ahí están unos presos y todavía otros que andan huyendo, actores intelectuales que se robaron dinero que se sabe. Eso ha dejado en crisis al gobierno. Entonces, el gobierno no le ha sido fácil a la presidenta poder arrancar, porque se encontró con una situación difícil desde un principio, teniendo un país en quiebra, un país en crisis, un país sin educación, sin salud, sin empleo, con una inseguridad terrible. Todo eso pues ha generado también que el gobierno no haya podido tener una administración eficaz hasta este momento, pero imagino que están replanteando también cómo manejar la administración y ver cuál es el trabajo que están haciendo o deben o tienen que hacer los ministros en este momento. Si hay ministros que no están respondiendo al interés del país o no le están respondiendo a la administración actual, bueno, tendrán que ser cambiados, ¿verdad? O sea, usted va en la línea que en el próximo año ya deben entrar con un dinamismo mucho más efectivo en la ejecución presupuestaria, partiendo que el otro mes se va a aprobar un ejercicio fiscal para el 2023 ya con una planificación plena de esta administración, que no se presenten excusas y se trabaje. Ya el presupuesto tiene que estar aprobado en el mes de diciembre y tiene que empezar a ejecutarse ya en el mes de enero. Ahí es la responsabilidad de cada secretaría ejecutar esos presupuestos. En el área de salud es importante no tener un sistema de salud en crisis. En el área de educación también es importante, que son factores fundamentales para el desarrollo de un país y también para el desarrollo de las personas, del ser siente, humano. Perdón, José Luis, ustedes que están en ese contacto con el sector organizado, que le están dando la prioridad del caso al tema educación y salud, o estamos con otras ideas y más vamos a fortalecer organismos políticos sin tener elecciones a corto plazo, fortaleciendo las Fuerzas Armadas sin estar en guerra? Y le planteo estas dos secretarías de Estado porque los mismos diputados han planteado que hay que fortalecer estas áreas, que ahí sí comparten con usted. Es importante. El tema de la salud, el tema de la educación son factores fundamentales donde se tiene que invertir. El presupuesto lleva más recursos este año, para el próximo año, entonces va a tener recursos el gobierno para invertir en esas áreas, tener los hospitales abastecidos de medicamentos, que no exista una mora quirúrgica, que tenga todo el equipo necesario para que le puedan dar la asistencia que requiere el pueblo hondureño. Igual se requiere con el tema de educación, igual se requiere con el tema de inversión social, igual se requiere con el tema de inversión en el campo, se requiere invertir en el campo y así evitar que la gente venga del campo a las ciudades y de las ciudades tienda a emigrar a Estados Unidos. Se requiere en este momento, que hay muchos desastres naturales, han hecho estragos en la infraestructura, invertir en infraestructura y generar ese empleo para darles oportunidad a los hondureños que puedan tener acceso al empleo, acceso a la salud, a la educación y el tema de la vivienda, que es otro tema importante que no podemos descuidar. Temas prioritarios es salud, educación, vivienda, empleos y inversión social, para garantizar mejores condiciones de vida para todos los hondureños. Y advierte que se tiene esa voluntad para las modificaciones a nivel del Congreso Nacional, porque históricamente el presupuesto, hay algunas ligeras modificaciones de partidas internas, pero este instrumento fiscal, como lo manda el Ejecutivo, así se aprueba. Eso quiere decir que si se manda un presupuesto es porque hay un plan estratégico. Y si ya está lo del presupuesto, tienen el plan estratégico, aquí lo que faltaría es que ese plan estratégico se ponga ya a operar, que sea operativo, que sea funcional, que se hagan las inversiones que se requieren, que cada ministro cumpla con su responsabilidad, porque recalco, habría que hacer un estudio
de cuál ha sido el actual, el comportamiento de cada ministro, si realmente está respondiendo a los intereses del pueblo hondureño, si realmente le está respondiendo a la presidenta con su plan de gobierno, porque es un plan ambicioso, si se va a llevar a cabo también el plan nacional de nación a futuro para el 2030, todas esas cosas deben de estar ya plasmadas. Yo me imagino que el gobierno ya tiene un plan estratégico en ese sentido, ve el presupuesto, ve el plan estratégico, ahí lo que faltaría sería la ejecución de ese presupuesto, que los ministros, pues, como decimos en el pueblo, se pongan pilas y hagan esas inversiones que se requieren en el tema de la salud, de la vivienda, de la educación, de la generación de empleo y así ir evitando el tema de la migración, que cantidad de hondureños tienen que emigrar porque en Honduras no hay una oportunidad de empleo, todo se requiere. Porque si vemos el tema del empleo, hemos visto cómo la formalidad tiende a ir decreciendo y cómo va creciendo la informalidad. En el sector informal de la economía hay más de 1 millón de hondureños y hondureñas. Se genera más empleo en la informalidad que en la formalidad. Y aparte de eso, el tema de los pequeños productores que también generan autoempleo, empleo familiar. Se requiere también incentivar a los pequeños productores para generar esos productos en el campo, para tener costos de canasta básica accesibles al pueblo hondureño, fortalecer las cajas rurales que le prestan a los pequeños productores que no son bancables. En todos esos campos se deberían de tener ya un plan estratégico para invertir y fortalecer el agro, fortalecer las ciudades en el tema de la infraestructura, temas de empleo, temas de salud, temas de vivienda, temas de acceso a la seguridad social. Son temas prioritarios que el gobierno, pues, me imagino que ya tiene un plan estratégico que lo van a echar ya lo van a poner en práctica ya a partir del próximo mes de enero. Y están conversando con ustedes, tienen ese acceso a que la Secretaría de Trabajo les plantee esquemas que ustedes como sector obrero organizado les den el aval, les hagan sugerencias, se presenten cambios para tener una empleomanía estatal y privada acorde al desarrollo que requiere el país en tiempos difíciles, o sienten que falta esa comunicación, que no hay fluidez, José En Luis? ese Ministerio de Trabajo hemos tenido muchos problemas en cuanto a trámites administrativos, en cuanto a otorgamiento de personerías jurídicas, en cuanto a certificaciones de juntas directivas. Ahí están más de 1 año esos procesos que no deben de llevar más de 2 meses o 3 meses. Se requiere una dinámica de la Secretaría de Trabajo, de las autoridades que están hoy en este momento rectorando la Secretaría de Trabajo, para garantizar que a los trabajadores en todo el país y trabajadoras no se les vulneren sus derechos, garantizando que se aplique la ley. Ya existe una ley de inspección laboral que debe estarse aplicando a aquellos empresarios que no aplican, que no cumplen con la ley. En este caso, el tema del pago de salario mínimo, hay más del 60% de empresarios que no pagan salario mínimo. Entonces, ahí donde el ministerio debería de actuar de oficio y aplicarles una sanción y obligarlos que le reconozcan el derecho al trabajador, porque los empresarios se apropian de dinero que es de los trabajadores y son cantidades multimillonarias cuando no le pagan el 100% del salario mínimo, pero sí le exigen a un trabajador que esté 8 horas en funciones. De esas 8 horas laborables, de ahí mismo sale el salario del trabajador, pues el empresario no le paga el 100%. Es ahí las falencias que tenemos en cuanto al trabajo que debe de desempeñar la Secretaría de Trabajo, garantizando que no se vulneren los derechos de los trabajadores, garantizando ese equilibrio entre capital y trabajo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza, pero les vulneran sus derechos, riqueza que va a manos de los empresarios, muchos de ellos que no cumplen con los derechos de los trabajadores, y eso se convierte en una competencia desleal versus aquellos trabajadores, aquellos empresarios que sí cumplen con sus trabajadores, pagando lo que corresponde conforme a derecho. Muy bien, está con nosotros el dirigente obrero José Luis Baquedano. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar un punto que ya lo planteaba y que resulta fundamental en la atención del pequeño y del mediano emprendedor. Y muchos de ellos que han migrado a la economía informal porque no hay seguridad. Estamos expuestos a altos niveles de extorsión y la gran interrogante, ¿dónde están los aportes que hacen los hondureños con el pago de la tasa de seguridad? Ya se los contamos. Aquí en Honduras tenemos campesinos sin tierra y tierra sin campesinos, pero también hay invasores de oficio que andan invadiendo por todos lados. Seguimos al banquillo con José Luis Baquedano. El tema de la extorsión es realmente de alarma para todos los sectores. Y cuando planteábamos lo relacionado con
la economía formal frente al informal, ese ha sido uno de los factores que ha provocado esto. Es una situación que hemos visto que se ha disparado, a pesar de que la policía, los entes investigativos están todos los días capturando extorsionadores, extorsionadoras, y aparecen más. Yo creo que aquí se deben de generar esas condiciones adecuadas para garantizar la inversión, porque si no se garantizan esas condiciones adecuadas para que alguien pueda invertir, no va a haber inversión, y los pequeños negocios que ya no aguantan con la extorsión tienden a cerrar, y algunas empresas grandes también tienden a cerrar. Hay una empresa de transporte histórica que cerró porque no aguantó el tema de la extorsión. Eso quiere decir que en la medida que se van cerrando empresas también se va perdiendo empleo en el país, y la gente no sabe qué hacer, si se va a la informalidad o tiende a migrar a otro país. Todo ese tipo de cosas habría que analizarlos para garantizar esa seguridad de que el empresario no va a ser extorsionado, pero en este momento hemos visto cómo se ha disparado enormemente. Es una responsabilidad de los órganos del Estado de investigación, de la policía, garantizar de que no se siga dando la extorsión, y aparte de eso no solo es la extorsión, que matan también en el caso del transporte, los taxistas, los conductores de buses, que todos los días están matando uno hasta dos conductores de buses porque no responden a las llamadas que les dejan un teléfono ahí para que paguen la extorsión. Todo eso es un problema que hay que tomarlo muy en consideración, que el gobierno debería tener ya un plan estratégico en ese sentido para ver cómo se va atacando ese flagelo que tanto daño le hace a los pequeños y micros empresarios que en un momento determinado se ven obligados a cerrar sus empresas porque ya no tienen la capacidad de subsistir, porque son varios grupos los que están exigiendo pagos, como le llaman el impuesto de guerra, exigiéndoles la extorsión, y si no amenazando a sus familias o amenazando al mismo empresario. Entonces la gente tiende, en un momento determinado, dice, para arriesgar mi vida, mejor cierro esto y veo qué otra opción puedo buscar, o voy a migrar, o voy al sector informal, o busco otras alternativas. Pero es una situación que en estos momentos se ha agravado en el país. ¿Y los entes de seguridad cómo deben reaccionar? ¿Usted comparte que es momento de buscar un apoyo total del mismo ejército para hacer frente al tema de la seguridad? Porque lo estamos comparando, José Luis, con la atención a quienes tienen emprendimiento, pero es un escenario general de afectación total, porque el ciudadano común que va a su empleo también deberá cuidarse por el tema de los asaltos. Es una inseguridad ciudadana terrible. No solo es el tema de la extorsión, es la inseguridad ciudadana. Es ahí donde yo pienso que todos los entes del Estado, llámese policía militar, policía civil, llámese la DPI, todos los demás cuerpos que sean especializados, que se han ido constituyendo, deberían de reunirse para tener un plan estratégico para en bloque atacar este flagelo de la inseguridad ciudadana. Lo que tú dices es cierto, la gente tiene miedo en la mañana que sale de sus casas, que lo asaltan en un bus, o viene de regreso de su trabajo para su casa, sufre asaltos, todo ese tipo de cosas. Habría que atacarlo frontalmente, ponerle ya un alto, un coto a esto. Y no solo eso, también los crímenes que se dan a diario han ido subiendo, las masacres día a día que estamos viviendo en el país, todo eso ahuyenta la inversión. Entonces hay que generar todas esas condiciones, y esa es una responsabilidad del Estado a través de los órganos correspondientes, garantizar la seguridad ciudadana a todos los hondureños. Nos estamos quedando a nivel de país sin la fuerza laboral capacitada. ¿Tienen datos ustedes de cuántos han migrado, o por lo menos aproximar a la cifra? Porque aquí ya no sabemos a quién creer. Es bien difícil tener una precisión, pero ¿hay estimado por parte de ustedes como organizaciones obreras, José Luis? Con el tema de aquellos famosos huracanes, ETA y OTA, y el tema de la pandemia, ahí se perdieron más o menos unos 400,000 empleos que hasta este momento no se han recuperado, porque la inversión no está fluyendo, la inversión al país, y si no hay inversión no hay no hay recuperación. No es generar, es recuperar el empleo perdido. Entonces ahí estamos hablando que una cantidad enorme de esos hondureños, muchos ya migraron. Otros deben de estar en la informalidad, y otros deben de andar por ahí buscando todavía una oportunidad de empleo, ¿verdad? Que no hay en el país. Aquel que pierde el empleo en el país tiene que irse o a la informalidad
o tiende a migrar a otro país, que eso también es terrible, el desarraigo, que la familia se queda ahí sin su padre, sin su madre, porque se van a buscar una oportunidad. El Estado tiene que garantizar esas oportunidades. Sabemos que la gente que está en Estados Unidos, en otros países, son los que mantienen la economía a través de las remesas, pero esos hondureños también arriesgan su vida cuando van buscando el sueño americano, pasando por Guatemala, pasando por México. Hay una cantidad más o menos de 200,000 hondureños que año a año están buscando cómo salir del país porque no encontramos esas oportunidades por la situación de la violencia que se da en el país, por el tema del desempleo, que son temas que tienen asfixiada a la gente, el tema del alto costo de vida, que también tiene asfixiada a la gente, el alto costo de la canasta básica. Antes se comía puros huevos, hoy ni siquiera huevos podemos comer porque están extremadamente caros y así sucesivamente todos los productos de canasta básica se han disparado. El tema de los combustibles es un tema que hay que analizarlo también. Sabemos que el tema de los combustibles no depende de la administración actual. Tenemos una crisis con una confrontación entre Ucrania, entre Rusia, eso ha aumentado los precios del petróleo y eso viene a afectar y viene a pegar en los países pobres, países como el nuestro, ¿verdad? Aumentando el diésel, que es el que más se mueve en el país para movilizar las mercaderías, el transporte urbano y todo ese tipo de cosas, utiliza ese energético como es el diésel y está extremadamente caro. Todo eso también tiende a encarecer los precios de la canasta básica, pero también hay aprovechados que cuando bajan los combustibles no le bajan a los productos de canasta básica, entonces le limitan el derecho a la seguridad alimentaria al pueblo hondureño, no se puede seguir dando. El Estado tiene que garantizar el acceso a la seguridad alimentaria, es fundamental para todos los hondureños. Y por cierto, ¿cómo visualizan este tema de los energéticos con el subsidio? ¿Ha sido bueno o ha sido una acción que no haberla hecho de una forma planificada terminó beneficiando a algunos sectores que no lo merecían y deberá tenerse un nuevo planteamiento? A veces cuando se hacen estas cosas, siempre hay algunos beneficiados y algunos perjudicados. Pero si no se hubiera tomado algunas decisiones en ese sentido, creo que tuviéramos las gasolinas a 150 o más de lempiras, que ya no es accesible. Ya mucha gente no está utilizando sus automóviles porque le sale extremadamente caro, sino busca un colectivo o un bus arriesgando, porque es arriesgar la vida, ¿verdad? Entonces todas esas cosas habría que analizarlas, ¿verdad? Cómo se puede enfocar esos incentivos para que tengamos acceso a los combustibles a menor precio, que tengamos acceso a justiprecios en el tema de canasta básica, bienes y servicios que generan en el país. Todas esas cosas tienen que ser planificadas, hay que seguirle dando pensamiento para ver cómo se va trabajando en ese sentido, porque recalco, si no hubieran tomado las decisiones, tuviéramos los combustibles más caros que los que tenemos en este momento. ¿Por qué no está llegando la inversión extranjera? ¿O dónde revisan ustedes ha existido el gran problema para haber bajado de hasta 1.500 millones de dólares a cifras por debajo de los 400 millones en los últimos meses? Uno de los grandes temas que hay que tomar en consideración es el tema de la inseguridad jurídica. Eso es un tema que se tiene que tomar en consideración. Aquí se cambian leyes de un momento a otro de acuerdo a intereses del grupo de poder. El tema de la extorsión, todo eso genera que ahuyenta la inversión. Nadie quiere venir a arriesgar su capital a un país como el nuestro, nadie quiere venir a arriesgar su vida a un país como el nuestro. Es ahí el trabajo que tienen que hacer todos los órganos de investigación, la policía, el mismo gobierno, tener un plan estratégico para garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la extorsión, el tema de la extorsión, el tema de garantizar servicios públicos que sean más accesibles para los empresarios, buscar incentivos, tener una gama de incentivos para que esos inversionistas extranjeros o los mismos nacionales quieran venir a invertir en el país. Hemos visto en los últimos meses cómo grandes maquilas que generaban hasta 5,000 empleos han ido cerrando operaciones. Eso quiere decir que se ha ido perdiendo ese empleo. Y recalco, cuando se pierde el empleo en el país es difícil recuperarlo porque no hay acceso al empleo, porque no existe la inversión. Entonces aquí se requiere garantizar la inversión pública y la inversión privada. Inversión en el campo, como también inversión en las ciudades. Si se invierte en el campo, si se apoya a los campesinos con tierra, con tecnología,
con sistemas de riego, se les da todos los insumos para que puedan producir, el campesino se queda produciendo y eso es importante porque no tiende a migrar a las ciudades. Y aparte de eso se genera empleo en el campo y se generan productos para canasta básica. Todo eso tiene que darse y tiene que hacerse. Ya estamos terminando el año, pero el próximo año hay que invertir en esos rubros que son importantes. ¿Y cómo deberá manejarse este tema cuando me habla, abogado Baquedano, de la inseguridad jurídica con el tema, por ejemplo, de las invasiones, que se ha señalado que hay políticos de oficio y algunos sectores de trabajadores que asusan a grupos campesinos, a invasores de oficio, más que todo en esto, o personas que tienen una afiliación desconocida a organizaciones no legales para que vayan a hacer tomas? Aquí en Honduras tenemos campesinos sin tierra y tierra sin campesinos, pero también hay invasores de oficio que andan invadiendo por todos lados. Tenemos una experiencia de una empresa productora en Tocoa, productora de palma africana, que ellos tenían sus propias haciendas productoras de palma africana. Ellos le alquilaban terrenos a la OAVI, después compraron esos terrenos se los invadieron. Entonces ellos tienen como garantía los terrenos que ya tenían anteriormente. Entonces les invaden los que le habían comprado a la OAVI, les están sacando todo el producto y luego los que ya tenían, que era propiedad de ellos, que han trabajado por años, también se los invadieron y son invasores de oficio. Ahí están las demandas, están las denuncias, la policía no ha podido hacer nada, los tribunales no han podido hacer nada. Todo eso hay que tomarlo en consideración porque eso no genera esa confianza en los inversores en el país. Entonces hay que ver quién realmente necesita tierra para producirla, quién realmente necesita tierra para poder vivir. Todas esas cosas hay que darle la oportunidad. El ser humano, el hondureño, tiene derecho al acceso a la tierra, pero aquí vemos que la tierra está en manos de pocas, está concentrada en pocas manos. Tierra ociosa, vemos cantidades de tierra, pero hay gente que sí necesita un pedazo de tierra para construir su casa, para producir una pequeña labranza, otros para producir, las asociaciones campesinas para producir esos productos, granos básicos que se requieren en el país. Todo eso tiene que analizarlo la actual administración y tener un plan estratégico en ese sentido. ¿Y tienen esos planes o advierte en algunas áreas puntuales que hay improvisación? En algunos casos sí, ¿verdad? Pero yo creo que si tenemos una administración que está comprometida con el país, tenemos una presidenta que ha ofrecido tantas cosas, ¿verdad? Que el pueblo todavía tiene esa esperanza de que se cumplan, que se pueda tomar en consideración todo esto, ¿verdad? Que esos planes se pongan en práctica garantizando la seguridad jurídica, garantizando la seguridad ciudadana, garantizando el acceso a la tierra a todos los hondureños, sin expropiar, sin estropear la tierra que ya está cultivada, la tierra que es propiedad privada. Todo esto hay que analizarlo, ¿verdad? Y el gobierno pues tiene que tomar algunas acciones en ese sentido y poner orden, porque no podemos dejar todo al libre albedrío, que la gente quiera tomarse tierra que es privada, tierra que está ocupada, tierra que está producida, que está produciendo cantidad de productos, todo ese tipo de cosas, el gobierno tiene que tomarlos en consideración. Muy bien, José Luis Baquedano con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, al retorno. ¿Cómo está lo del salario mínimo? Ya hay un incremento que se acordó en base a una negociación de varios años, pero tenemos una inflación sin precedentes. ¿Deberá haber revisión? Ya se los contamos. 7 van a la informalidad y solo 3 van a la formalidad. Eso quiere decir que cada día el sector informal está creciendo, que es un sector que no tiene ningún tipo de derecho, sector que está postergado, que está abandonado, que es una economía de subsistencia, que vende hoy para poder comer mañana. Seguimos al banquillo, está con nosotros don José Luis Baquedano. Es el representante del Consejo Hondureño de Defensa del sector social de la economía. No estamos bien en cuanto a los ingresos de los trabajadores. Se planteó al inicio de las negociaciones del último incremento del salario mínimo para el 2023 un incremento de 8%, ¿era, José Luis? Anda entre 7 y 8% más o menos. Bueno, pero van a plantear una revisión. ¿Cómo están las negociaciones? En este momento, viendo la inflación, es posible que cerremos este año con un 11%. Eso quiere decir que los trabajadores han perdido la capacidad adquisitiva. Hoy el trabajador está gastando más y consumiendo menos, limitándose en su hogar. Entonces, habría que ver cuál es la inflación, tomar en cuenta la inflación interanual,
la proyectada al mes de diciembre, y partiendo de eso, pues las centrales obreras tendrán que hacer su propuesta, ver si es factible, ¿verdad? Si hay voluntad política de parte de los empresarios que se puedan sentar y revisar para hacer los ajustes necesarios, porque eso es lo que manda la ley. Pero aquí depende ya del gobierno que convoque a la Comisión de Salario Mínimo, que se sienten los sectores y empiecen a hacer los análisis, porque aquí en este momento el que se ve afectado en forma directa es el trabajador y no digamos el pueblo, aquel trabajador de tierra adentro que solo gana 5.000, 6.000 empiras, ¿verdad? Que en este momento no le permite ni siquiera tener acceso a la canasta básica, cuando tenemos una canasta básica que anda arriba de los 12.000 empiras versus la media del salario mínimo de 8.000 empiras, a ese trabajador le faltan 4.000 empiras para cubrir lo más sagrado, lo más elemental que es la comida. Entonces se hace necesario hacer esa revisión. Y no solo es el sector privado, también los empleados públicos, a través de las centrales obreras y la plataforma de lucha, se han hecho un planteamiento al gobierno para un reajuste de salario, se estaba planteando para este año. Pero bueno, eso ya va a depender de las negociaciones, tienen que sentar las partes, tanto sector público, hacer esos análisis para buscar ese reajuste de salario para este año, si fuera factible, que ya estamos concluyendo, o si no, ya dejarlo pactado para el próximo año. Igual con el sector privado, están comprometidos, están obligados los sectores a sentarse y hacer los análisis correspondientes, hacer un análisis de la macro, la microeconomía y ver la factibilidad de hacer los reajustes de acuerdo a la inflación que se cierra este año. ¿Y las comisiones tripartitas están claras en que se van a sentar o nos quedamos con lo ya pactado? Yo creo que este es el momento oportuno para que ya la dirigencia de las tres centrales obreras está haciendo un replanteamiento en ese sentido, pidiéndole a la ministra de Trabajo que haga las convocatorias, hacer acercamientos con los empresarios para hacer esa revisión, porque se hace necesario. Yo recalco, el trabajador se ve afectado en forma directa, porque ha perdido entre un 10 y un 12% de esa capacidad adquisitiva. Entonces es ahí donde se tiene que hacer los análisis correspondientes, partiendo de la inflación que se cierre, viendo la interanual, viendo la inflación que se proyectada al mes de diciembre, y en ese sentido, pues, ver los porcentajes que se dejaron ya establecidos para el mes de enero del 2023, porque el trabajador requiere de forma urgente recuperar esa pérdida que ha tenido por la inflación que se ha dado, y no sabemos si el próximo año también la inflación va a seguir evolucionando hacia arriba y no hacia abajo, o ni siquiera se va a mantener. Todo eso pues afecta en forma directa al sector productivo. ¿Cómo está el nivel del desempleo en Honduras tras el paso de Tiota, que me lo señaló en medio de este desastre natural, lo de la pandemia que nos sigue golpeando tremendamente? ¿Manejan cifras entre lo privado y lo público? Hay más o menos, solo en el sector informal de la economía, hay más de 1 millón de hondureños en ese sector, hombres y mujeres y hasta niños, ¿verdad? Que no deberían estar en labores de informalidad ni en sector formal, porque es prohibido, porque Honduras es signatario de convenios internacionales que no debe existir el trabajo infantil. Pero también tenemos el tema del desempleo en el sector privado, ¿verdad? De cada 10 empleos que se generan, 7 van a la informalidad y solo 3 van a la formalidad. Eso quiere decir que cada día el sector informal está creciendo, que es un sector que no tiene ningún tipo de derecho, sector que está postergado, que está abandonado, que es una economía de subsistencia, que vende hoy para poder comer mañana. Y están entrando al mercado laboral cada año un promedio de 80.000 jóvenes, esos jóvenes que no tienen una oportunidad de empleo, que de repente van a hacer un examen de admisión a la universidad pública, a la autónoma, y no pasan el examen, no tienen otra opción que ver a migrar o irse a la informalidad. Uno ve una cantidad de jóvenes en los semáforos con machetes, con balones, tragajuegos. Eso no es lo que queremos. Queremos jóvenes produciendo, jóvenes que estén viendo el futuro, que tengan un mejor futuro. Entonces vemos que hay una cantidad de hondureños que no tienen un empleo, que están en situación calamitosa, en una calamidad doméstica terrible. Más o menos con el tema de los huracanes y de la pandemia se perdieron entre 400.000 empleos que hasta este momento no se ha podido recuperar, a pesar de que se abrió ya en un 100%. La economía, muchas empresas no volvieron a abrir. Ese trabajador se quedó en la calle y muchas empresas no volvieron a contratar a sus trabajadores. Otros ni siquiera les pagaron las prestaciones y contrataron nuevos trabajadores con menos salarios. Todo ese tipo de cosas está enfrentando en este momento el trabajador. Y recalco, esos jóvenes que requieren una oportunidad de empleo, que salen de educación media, que salen de colegios técnicos, que salen del Infoc, que no tienen una oportunidad. Y si va a tener un pequeño emprendimiento, tiene el problema porque ahí viene la extorsión. Entonces la gente se encuentra contra la espada y la pared.
pero estamos hablando de más o menos de 1 millón de hondureños y hondureñas que no tienen empleo en el país. Y en cuanto al empleado público, ¿qué números tienen? Porque se ha hablado de una masacre laboral, de que incluso algunas organizaciones los han dejado desprovistos y no les han apoyado, que ya no forman parte del Estado, pero no les reconocen sus prestaciones y se sacan y entran otros. El problema del desempleo en Honduras no se va a resolver sacando a uno y metiendo a otro, porque entonces el empleo sigue generándose del desempleo. En el gobierno de Juan Orlando hubo una masacre laboral, se despidieron más de 25,000 trabajadores que no eran afines al partido. Y en este gobierno pues tampoco es la excepción, ¿verdad? Porque después de 12 años de la administración del gobierno anterior, 3 gobiernos del Partido Nacional, la gente del Partido Libertad y Refundación estuvo en las calles y hoy esa gente anda exigiendo que le den un empleo y con todos los derechos que se lo han ganado en las calles, que son parte del partido, que han trabajado por el partido, hoy exigen una oportunidad. Y desgraciadamente aquí no queda, aquí el mal es que uno tiene que entrar, tiene que salir uno para que entre otro. Yo recalco, con eso no resolvemos el problema del desempleo. A ese que sale había que pagarle sus prestaciones en primer lugar, garantizarle todos sus derechos para que pueda emprender o para que pueda buscar otra actividad económica. Pero si la gente la despiden y no le pagan sus prestaciones, la ponen en una situación difícil, ¿verdad? Hay gente que pierde sus carros, pierde sus casas, tiene que sacar a sus hijos de las escuelas privadas porque no los pueden pagar. Yo recalco, hay que generar condiciones adecuadas, hay que invertir más en el campo, en las ciudades, inversión pública, inversión privada. En el tema de la infraestructura se requiere una inversión fuerte y ahí se puede generar mucho empleo en el país para ir bajando los índices de desempleo e ir bajando los índices también de gente que está migrando, que está buscando oportunidades. Es una situación difícil en el país. El gobierno debería tener ya un plan en ese sentido para ver cómo se invierte, cómo se recuperan esos empleos, cómo se generan nuevos empleos. Porque después de esa crisis que se pasó con los huracanes y con la pandemia, mucha gente quedó en las calles. ¿Y qué cuidado tener al mismo tiempo con el enfrentamiento que se genera con los colectivos? ¿Cómo deberá Libertad y Refundación mantener los equilibrios para que no se llegue a los enfrentamientos que ya hemos visto en el sector salud, José Luis, y a nivel de aduana, donde puede incluso concluir con muertes, porque ya las agresiones físicas han estado? Se ha dado esa situación y hay que controlarla, ¿verdad? Porque yo creo que no es confrontándonos entre los mismos hondureños, independientemente de que no somos de este o de aquel, independientemente del partido que seamos, tenemos derecho al empleo, ¿no? El que está afuera tiene derecho a un empleo y el que está adentro también tiene derecho a que se le garantice su empleo. Aquí es donde el gobierno tiene que buscar alguna salida, ¿verdad? Cómo darle empleo a estos hondureños que son parte de los colectivos que estuvieron desde el golpe de Estado en las calles, que han estado luchando por 12 años para que el Partido Libertad y Refundación llegara al poder, y hoy en el poder están exigiendo su derecho, porque de pleno derecho les corresponde que se les dé una oportunidad de empleo, porque estuvieron, yo recalco, 12 años en las calles, esta gente luchando, peleando para que el partido llegara al poder. Hoy esa gente quiere una oportunidad, el gobierno tiene que buscar algunas alternativas, algunas salidas, cómo darle oportunidades, porque hemos visto que en muchos ministerios los ministros ni siquiera atienden a la gente, ¿verdad? No les han dado oportunidades y eso ha generado mucho malestar y ha habido confrontación. Yo recalco, no es confrontando, somos hondureños, somos hermanos de clase, de pensamiento, de acción, y no es peleándonos entre nosotros mismos que vamos a resolver los problemas del país, es buscando alternativas. Aquí se requiere un gobierno de reconciliación nacional donde todos tengamos las mismas oportunidades. Muy bien, gracias José Luis, muy amable. Un gusto, buenas noches. Don José Luis Baquedano, dirigente obrero, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.